Baltasar Garzón es andaluz. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Fue inspector delegado en el Consejo General del Poder Judicial en Madrid y magistrado de la Audiencia Nacional durante 23 años. Sinónimo de compromiso, honestidad y justicia internacional, Garzón impulsó investigaciones contra el terrorismo, las mafias, la corrupción y combatió la impunidad de crímenes de lesa humanidad en su país y en el exterior. Garzón recibió un fuerte respaldo de la comunidad internacional ante la persecución por su intento de investigar los crímenes del franquismo. Actualmente preside en nuestro país el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos. Es asesor de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, como también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, y actúa como defensor del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Señoras y señores, con nosotros, Baltasar Garzón. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estaba mirando recién esta premisa tan optimista de tu libro Cuento de Navidad, que ya el Cuento de Navidad es necesariamente optimista. Sí. Y la afirmación de que es posible un mundo diferente. Sí, ese fue el... Bueno, buenas noches en primer lugar y muchas gracias por permitirme estar esta noche acá. Ese fue mi segundo libro y fue escrito en un momento muy particular. Fue después de las investigaciones relacionadas con genocidio, terrorismo de Estado, torturas que acontecieron en Argentina, en Chile, y habida cuenta que yo estaba investigando en esos momentos esos hechos en España, y de ahí surgió la idea de hacer este libro que comienza con un cuento de Navidad. Es un cuento, digamos, no demasiado feliz, ¿no? Pero es un cuento de Navidad y el antetítulo es posible un mundo diferente. Era un poco partiendo del análisis de casos y de las situaciones y de la impunidad, precisamente desde el derecho y con la fuerza del derecho las cosas se pueden cambiar. De hecho, así ha ocurrido muchas veces, aunque también es verdad que otras veces hemos fracasado, ¿no? Pero es como una idea de esperanza, de lucha permanente. En el libro hay una recorrida por distintos males, distintas violaciones de los derechos humanos, la tortura, el terrorismo de Estado, pero también lo que hay es una profundización sobre algunos de los factores determinantes de esas violencias, por ejemplo, los fundamentalismos religiosos, ¿no? Sí. Sin ahondar en ello, porque no sé si nos alcanzaría el programa, hay como una diferencia en el concepto de Hannah Arendt que plantea el mal como una banalidad. Acá pareciera haber como una idea distinta en torno al mal. Bueno, pero tiene cierta relación, ¿no? Hannah Arendt, cuando presencia el proceso de Eichmann en Israel y va recogiendo todo lo que acontece, el planteamiento es que muchas veces la condición humana, el factor humano, se minimiza el mal cuando realmente se está profundizando en la propia maldad del ser humano, que llega a hacer normal o casi habitual lo que es algo extraordinario, ¿no? Es como la burocratización de la tortura, por ejemplo. El militar o el funcionario de una dictadura que tortura es como ese funcionario de prisiones de Kafka, ¿no? Sí, claro. Que necesita generación de víctimas para seguir matando, para seguir torturando, y llega un momento en que es normal, por la mañana saluda a su esposa o cuando se marcha y lleva a los hijos al colegio,
de 9 a 1 de la tarde tortura, por la tarde almuerza y se vuelve a su casa y vuelve al día siguiente, ¿no? Eso es la maldad. Entonces yo quise establecer ese paralelismo, ¿no? Pero que a veces no es paralelismo, sino que se juntan en la condición humana. Esos empleados públicos del mal, o sea, esos administradores de la muerte, de la tortura, de la muerte, sin embargo responden a raíces más profundas, a concepciones que muchas veces están ligadas, en el caso de la religión, a la idea también de un mundo diferente y mejor. Y sin embargo ha ocurrido todo lo contrario. Sí, al fin y al cabo el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Quizás en un libro posterior, que veo que está sobre la mesa también, analizamos tanto mi compañero y amigo Vicente Romero, que es un periodista español muy connotado, y yo, El alma de los verdugos, que se centró precisamente en todo lo acontecido durante la dictadura argentina, también chilena, pero principalmente en Argentina, donde entrevistamos a víctimas, pero también a victimarios, y tratamos de profundizar sobre el tema de la tortura, por qué se llega a ese nivel de degradación del ser humano en donde ya todo te parece normal y donde además necesitas una especie de retroalimentación que es más tortura. Yo recuerdo cuando tomaba declaración a uno de los victimarios, Adolfo Stilingo, en España, que cuando le preguntaba qué era lo que les motivaba, qué era lo que les impulsaba a participar en hechos de ese tipo, o en vuelos de la muerte, o cualesquiera de las barbaridades cometidas durante la dictadura, decía, bueno, nos ordenaban esto, cumplíamos órdenes y no nos planteábamos que aquello estaba mal. Todo lo más ingeríamos alcohol para olvidar lo que allí estábamos viviendo. Se refería a la ESMA, ¿no? A la Escuela Mecánica de la Armada. Ver algunos testimonios en los que, como Ricardo Miguel Cavallo, hablan sus víctimas de cómo las sacaba de la propia prisión ilegal de la ESMA, incluso pues la sacaba fuera para pasear o para ir a ver a alguno de sus familiares. Es decir, es una locura, es una aberración. ¿Cómo es posible un tipo que es tu carcelero y que te está torturando y humillando y vejando hasta los límites, llega a la vejación más profunda y más dura, que es llevarte hasta tu familia y hacerte decir que estás bien, ¿no? Y que vas acompañada de alguien que es tu torturador? O sea, es una cosa tan demencial que a uno le cuesta trabajo cómo asumir que eso es posible. Pero en definitiva, cuando se cruza la línea, esa delgada línea roja que hay, que por cierto es una película bellísima, fantástica, ya se desarrollan todas las barbaridades, es decir, ya no hay límite. En El alma de los verdugos, una cosa que queda bastante claro es que mencionabas a Stilingo, a Cavallo, que ha sido bastante difícil penetrar el pacto de silencio de los verdugos, que ha habido todo un sistema de ocultamiento, destrucción de pruebas, y que en esto también se diferencia el genocidio argentino de otros casos, como el chileno, el español. Sí, pero de todas formas, yo creo que hay un elemento común en los verdugos, en los genocidas, en los criminales de guerra o criminales contra la humanidad, y es la cobardía. Primero, están emborrachados de poder, de ese poder fáctico que da la fuerza de las armas o la fuerza política apoyada por las armas, y luego, cuando eso termina y tienen que enfrentar a un tribunal o tienen que enfrentar a las víctimas,
se desarrolla un sentimiento en un 99,99% de cobardía. No se atreven a reconocer lo que hicieron. Es más, buscan formas de ocultarlo, de tergiversarlo, de justificarlo. Y son muy pocos los que asumen el valor que en un momento tuvieron para torturar, les desaparece, y son muy pocos, digo, los que asumen que hicieron esto. Y cuando lo asumen, realmente ellos mismos se quitan un peso de encima. Pero es verdad que aquí hubo un pacto de silencio, lo mismo que en España hubo pacto de silencio y de olvido. Porque en España el olvido fue oficialmente establecido y hasta el día de hoy no ha habido amparo para las víctimas, cosa que sí está ocurriendo en Argentina en un ejemplo único y mundial, y que ocurrió en parte también en Chile, aunque el desarrollo es algo diferente, pero fue fundamental también el impulso que se dio a la lucha contra la impunidad como consecuencia de la detención de Pinochet en Londres. ¿Cuál pensás son las diferencias que hay entre el modo en que se trató en España y el modo en que se trató en Argentina? Bueno, son sustanciales. En España hace ya más de 70 años que terminó la Guerra Civil, que comenzó, como sabes, entre el 17-18 de julio del 36 hasta el 39, y una larga dictadura. Una dictadura de casi 40 años que penetró por todos y cada uno de los poros de la piel de los españoles y españolas. Es mentira aquel que afirme que no fue tocado, aunque resistiera en algún momento. Son 40 años de peso fascista permanentemente, de restricción, eliminación de derechos, de no poder hacer nada, de todavía casi 70 años, o más de 70 años después, se sigue teniendo en algunos lugares miedo. Yo recuerdo siempre una anécdota que hace unos años todavía, cuando en casa comenzábamos a discutir los temas de la dictadura, o los temas de los crímenes franquistas, en algún momento mi madre se levantaba y cerraba las ventanas. Y decíamos, ¿pero qué haces, mamá? Dice, no, ya sé que no ocurre nada, que ya llevamos muchos años de democracia, pero bueno, no está de más. Es decir, esa sensación que en una generación todavía está inmersa, es lo que hizo, de alguna forma, contribuyó ese silencio impuesto, ese miedo, a que cuando la dictadura acabó hubiera un pacto, una transición blanda, y que uno de los puntos que quedó sin resolver hasta el día de hoy y sobre el que hubo absoluto silencio y olvido fueron los crímenes franquistas. Más de 150.000 desaparecidos no combatientes desde 1936 en adelante, que al día de hoy siguen sin ser reparados desde la verdad, desde la justicia y desde la más estricta reparación. No ha habido normas. Argentina las ha tenido. Las ha tenido primero de reacción contra las juntas militares, después de perdón y de punto final y de indultos, pero de nuevo en una catarsis importantísima en la que de alguna forma la justicia internacional tuvo su papel, pero sobre todo hubo un punto de inflexión fundamental que fue en el año 2003 con la decisión política de Néstor Kirchner de decir basta ya a la impunidad judicial. Modifíquense, anúlense por los órganos legislativos y en su caso judiciales estas normas de impunidad. Ese impulso político operó en el sentido de que después cada poder hizo su papel y tomó sus decisiones, y lo cierto y verdad es que al día de hoy las causas abiertas por crímenes de lesa humanidad, de genocidio, en Argentina son ejemplo único y mundial.
en España también es ejemplo único y mundial de no haber hecho nada. Y cuando se intentó hacer algo, que fue mi caso, investigar los crímenes del franquismo, en vez de investigarlos, se investigó al juez. Y en vez de buscar los victimarios, la justicia, la verdad y la reparación, lo que hizo fue perseguirse y enjuiciar al juez para después establecer una absolución, pero con una advertencia definitiva. En España no se va a investigar los crímenes franquistas. De modo que tenemos una situación de absoluta impunidad, de absoluta vergüenza, de desprecio a las víctimas, y eso demuestra que todavía en España, más de 70 años después, ni ha habido reconciliación, ni ha habido reconocimiento de responsabilidades. Y desde mi punto de vista eso es muy grave y además es la gran diferencia en favor de Argentina, en que aquí ese ejercicio se ha hecho y se está haciendo. ¿Cuáles fueron los argumentos de la justicia, entre comillas, española para acusarte? Bueno, el argumento fue que eran unos hechos antiguos, que eran unos hechos prescritos, que muchos de los responsables estaban fallecidos, como si establecer la verdad y la justicia exigiera ineludiblemente que el responsable esté vivo. También las víctimas tienen el derecho a saber lo que ocurrió, bien desde la justicia retributiva, es decir, la que busca unos responsables, o desde la justicia restaurativa, es decir, la que busca la verdad y la compensación o restauración a las víctimas desde el punto de vista de la protección del Estado. Es que en España el Estado, desde el Poder Judicial, no ha hecho nada, no hizo nunca nada. Cuando las víctimas intentaron hacer algo, cuando llegó la democracia, hubo un golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. Se superó, pero ¿quién se iba a atrever? El tejerazo, digamos. Claro, la invasión del Congreso de los Diputados. Cada vez que hubo una intención de que las víctimas hicieran algo, se seccionó inmediatamente. Hasta el año 2000, 1939, 2000, no se exhumó la primera tumba, la primera víctima. Y siempre por impulso particular. Solo algunas comunidades autónomas han desarrollado ese impulso. En España, por ejemplo, no hay una lista de desaparecidos. No hay una enumeración oficial de las víctimas. La primera enumeración oficial de víctimas que se hizo fue en el año 2008, a impulso mío como juez, y fueron las propias víctimas las que hicieron un recuento con mucho esfuerzo que llegó a 114.000 víctimas. Después, con los análisis de los expertos, llegamos a un arco entre 136 y 152.000 y van en aumento. Pero no hay, ni siquiera después de esto y al día de hoy, ningún organismo que se ocupe de esto. Es decir, la memoria en España es absolutamente indiferente y eso es gravísimo, porque antes o después estaremos condenados a volver a repetir la historia porque no se solucionó, no se limpió la herida, por tanto no se puede cerrar. Y el caso es que eso es tremendo. Yo he visto los programas educativos aquí en Argentina, los programas universitarios, las manifestaciones públicas, las demostraciones, hay jóvenes permanentemente, hay memoria, hay construcción de memoria. En España jamás se ha enseñado ni se ha explicado nada de la dictadura, ni de las víctimas del franquismo, ni en las escuelas, ni en las universidades. Nuestros hijos han sabido lo que nosotros supimos, la memoria oral. Yo recuerdo, en ninguna parte de mi historia vital, yo tuve en mis manos un texto, desde luego que no hubiera buscado yo a ver dónde estaba, pero desde luego nunca se me facilitó ya en democracia. Y lo que supe, lo supe a través de la memoria oral del hermano mayor de mi madre, que había sido combatiente en la guerra civil, y él fue el que me
el que me fue explicando cómo había sido aquello. Y viví la persecución del mismo durante 40 años. La vi. Escuchándote uno siente de alguna manera una especie de orgullo, ¿no? De vivir en un país donde la memoria, verdad, justicia se ha transformado en una política de Estado. Pero también uno siente un poco de pena porque quienes vivimos acá sabemos que esto está cuestionado, que hay sectores activos de la política, también de los distintos poderes, los poderes corporativos, que en lugar de mirar con envidia la política nacional, miran con envidia las políticas de olvido y de ocultamiento de otros países. Bueno, vamos a ir un corte y seguimos conversando con el juez Baltasar Garzón. Es manifiesto, bueno, la verdad que escucharte hablar de la Argentina, insisto en el orgullo que uno siente, ¿no? Una vez leí que García Lorca, que era andaluz, es andaluz, porque Lorca es... Siempre permanece. Permanece. Estaba en camino a Buenos Aires por primera vez, estamos hablando de 1933, sí. Creo que estuvo aquí, y entonces camino a Buenos Aires dijo, para un niño andaluz, Buenos Aires no se sabe si es un lugar o una quimera. Se ha ido a Buenos Aires, escuchan los niños andaluces, en aquella España donde muchas veces la emigración era la única salida, como le pasó a los argentinos de tiempos de la dictadura con el exilio y de tiempos del neoliberalismo y de los 90 con la crisis económica, ¿no? Vos como andaluz, ¿qué era Buenos Aires para vos de chico? Como andaluz y además muy cerca de la Granada natal de Federico García Lorca, porque yo procedo de la provincia de Jaén, que es limítrofe con Granada. Acá estuvo Paco Ibáñez y cantamos juntos Andaluces de Jaén. Buen amigo Paco Ibáñez. Y yo también... Me dejó cantar con él. Sí, yo también canté, hemos cantado en algunas noches, en un escenario una vez. Ajá. Y en farras más de una. Esa canción, sí, que para ti es un himno. himno. Es que es el himno de Jaén. Es el himno de Jaén. Recuerdo que un día en el Teatro Albéniz me saluda y dice, y además le pido que suba a cantar Andaluces de Jaén conmigo. Digo, bueno, pues ese fue un hecho importante. No, para un andaluz y para cualquier español, ¿no? Sé que a casi todos los españoles nos llaman gallegos aquí, ¿no? Por el abundante número. Mayoría absoluta. De origen gallego, ¿no? Incluyéndolo a mi abuelo, digamos, sí, materno. Pero también hubo una emigración andaluza y de toda España, yo creo, ¿no? Argentina era como esa quimera, si se puede decir, aunque a mí no me gusta identificarlo, era como una especie de lugar de paz a donde se podía ir y de esperanza, ¿no? Eso es realmente lo que ocurrió. Estamos hablando de una época dura en España, con la Segunda República y después, por supuesto, con la Guerra Civil y con la posguerra, en que Argentina acogió como la segunda madre a todos aquellos que tuvieron que salir por razones ideológicas o económicas o de cualquier tipo. Grandes intelectuales se vinieron para acá, se instalaron aquí, compartieron y en general Latinoamérica con España se portó muy bien. Y aún hoy, también cuando de nuevo se está produciendo por la crisis económica la migración desde España hacia afuera, yo creo que se porta mejor que España con Sudamérica. Es muy triste reconocer esto, y sobre todo en los últimos años. Estos últimos años de gobierno conservador en España
están siendo un muy mal ejemplo hacia afuera. Se ha abandonado la cooperación internacional, se están cerrando esas oficinas de cooperación que han sido puntos de expansión de la cultura y del trabajo coordinado con los países donde estábamos, esa presencia cultural española. Pero es que los propios inmigrantes que recibimos como consecuencia de toda la situación neoliberal, de crisis económica del principio del siglo XXI, ahora el trato que se está dando a los inmigrantes no es bueno. No es bueno porque, de alguna forma, yo creo que es duro lo que voy a decir, pero se les ha utilizado. Han hecho los trabajos que los españoles no querían hacer. No se les ha valorado en lo que hacían. Y cuando ahora se tienen que marchar porque no hay trabajo, nos acordamos de que ¿qué hacen aquí quitándole a los españoles el trabajo? Y eso no es verdad. Es una falsedad, es mentira. Porque no quitaron ni un solo puesto de trabajo a ciudadanos españoles. Ocuparon lo que nadie quería hacer. Y fíjese, hay un tema interesante. En el ámbito de la ley de dependencia de los mayores, del cuidado de los mayores, era uno de los ámbitos en los que, con un tanto por ciento muy elevado, los hijos ya no se ocupan de cuidar a los padres. Al menos en España, en otros países también, ¿no? Es decir, esa cultura de que el padre cuida al hijo, el hijo cuida al padre y a la madre, y así vamos de generación en generación, eso se rompió pues, por la velocidad de la economía, de que tenemos que trabajar unos u otros. Es una carga pesada tener ya una persona mayor de 80, de 90 años, tal. Ese es el devenir de la sociedad moderna, desgraciadamente. Y ahí entraron un segmento de personas migrantes a prestar esas atenciones. ¿Y sabes lo que está pasando ahora? Que tienen que salir fuera porque no hay con qué, dicen, ¿no? Creo que es posible una política diferente para que esto no suceda así, pues nos encontramos con que ahora hay un grave problema. ¿Quién cuida a los padres? ¿Quién cuida a las personas enfermas? Cuando la sanidad se está privatizando, cuando lo que habíamos conseguido en el área de las políticas públicas se está viniendo abajo y nos encontramos en un espacio donde estamos pagando las consecuencias de no haber sido lo suficientemente solidarios con quien en este momento tendría que tener exactamente los mismos derechos que cualquier español y las mismas políticas de protección. Por tanto, en el balance, yo diría que el trato ha sido más afectivo y más receptivo desde Argentina y Latinoamérica hacia España que desde España hacia Latinoamérica y Argentina. Hablando precisamente de la actual etapa de la crisis europea, pareciera que ocurre un fenómeno no fácil de comprender, que es que la crisis en Europa y en España lleva a muchos sectores de la sociedad, contrariamente a lo que uno podría esperar, más que a un cuestionamiento del modelo que llevó a la crisis, a una suerte de refugio en el conservadurismo o en las estructuras ideológicas neoliberales. ¿Eso por qué? Sí, eso es una de las grandes contradicciones, ¿no? Que curiosamente los que han sido responsables de esta crisis de dimensiones planetarias lo han hecho tan bien que además son los únicos que quedan fuera. Es decir, somos culpables todos. Los consumidores porque no consumen, los trabajadores porque tienen un sistema muy rígido de trabajo y hay que flexibilizar, como un chicle con una goma de mascar y que estirar. ¿Qué más da que el trabajador tenga que ir de norte a sur, de sur a norte, si el empresario siempre permanece en su lugar? Y normalmente bien amarrado, sobre todo las grandes corporaciones económicamente, auxiliadas, eso sí, con algunos paraísos fiscales. Y donde la acumulación del dinero o eventualmente la corrupción política y económica se instaura, ¿no? Pero el trabajador, pocas posibilidades le quedan ni de ser corrupto ni de quedarse con algo que no sea la propia miseria más o menos administrada, ¿no? Y curiosamente no ha habido una reacción lo suficientemente
fuerte frente a quienes han provocado esa crisis. Que, insisto, no hemos sido los ciudadanos normales y corrientes, que somos los sufridores, sino han sido las autoridades políticas, económicas, financieras. Fíjese que después de todo lo que estaba aconteciendo, de la situación de Grecia, por ejemplo, de España en menor grado y Portugal, pero de Grecia, donde es caótica, el Fondo Monetario Internacional, a través de su responsable máximo, dice: nuestros cálculos fueron equivocados, cometimos un error. Bueno, y en el camino, ¿cuántos millones de víctimas se han quedado? ¿Y sabe qué? No hay previsto ningún tipo de responsabilidad para ese señor ni para ese organismo. Es decir, absoluta impunidad en los organismos de control. Dice, bueno, pues lo cambiamos. No, pero oiga, esto tiene que tener una definición. ¿Cómo quedamos protegidos frente a esas arbitrariedades? Los mercados, ¿qué son los mercados? El descontrol de los mercados. Es que es posible que estemos en manos de 2, 3 agencias de calificación que son emporios privados de control y de normalmente absolutamente opacos, que deciden que un día la calificación de la deuda sube o baja y eso lleva a los inversionistas a abandonar un país o a hundirlo en la miseria, nuevamente en las clases más desfavorecidas. Es decir, es muy grave, ¿no? Y entonces yo creo que hay que poner un tour de force, y de hecho yo creo que ya sí hay gente que estamos permanentemente llamando esa atención. Hay crímenes que desde mi punto de vista ya casi tendrían que adquirir una categoría muy elevada de casi crimen contra la humanidad, los crímenes económicos que producen millones de víctimas. Es decir, eso hay que adelantar. La protección de los derechos, del estado del bienestar, del buen vivir. Es decir, ¿por qué se van a perder? Es decir, ¿dónde está el límite? Es que las ganancias, es que la ley del mercado se tiene que instalar sobre la ley de la responsabilidad y de la ética. ¿Quién dice esto? Pero si lo dicen los mercados, la obligación está en contradecirlo. Y desde luego las políticas de hueso duro, de austeridad absoluta, de control fiscal absoluto, no abundan sino en mantener el mismo sistema para que eventualmente mejore y volvamos exactamente al mismo punto. Si después de esta crisis no consiguiéramos que las cosas cambien, yo creo que nos va a ir muy mal, porque antes o después vamos a entrar otra vez en otro bucle. La Argentina, subrayaste el carácter ejemplar de su política de derechos humanos, que yo creo tiene relación directa con la envergadura de las violaciones también que mencionaste de los derechos humanos. O sea, esta reacción positiva en torno al genocidio ha generado un país con anticuerpos. También aquí padecemos otros males. Pocos países tienen el grado de monopolización de los medios de comunicación que padece la Argentina, y esto ha dado lugar a una ley de medios. La pregunta es, en toda esta descripción que hiciste de la actual crisis global, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Porque, a ver, la gente no se relaciona con un banco en términos de mensajes. El banco no emite mensajes. Los sectores financieros no tienen casi residencia en los países reales de la crisis. Pareciera ser que muchos de esos grupos concentrados son los que de alguna manera establecen esta sensación, esta suerte de irrealidad que se transforma en virtualidad y en sensación de realidad, pero que contradice la realidad, valga la redundancia, la realidad real. Uno de los grandes males de esta globalización económica, de esto de la aldea global, que es una expresión que a mí me hace mucha gracia y no sé qué narices significa lo de la aldea global. Si es aldea, es chiquitita. Y una aldea global es difícil de imaginarla, ¿no? Pero bueno, se dice, ¿no? Es precisamente el poder de las corporaciones. A todos los niveles. A los niveles estrictamente económicos, financieros, mediáticos,
judiciales, incluso de cualquier tipo. Una corporación distribuye responsabilidades, pero asume muy pocas. Por mecanismos de protección, con círculos concéntricos, es muy difícil llegar al núcleo de decisiones. Una corporación, una multinacional, puede tener, y de hecho tiene, miles de sociedades interpuestas, de pantallas, de tapaderas, de ámbitos legales, ámbitos menos legales, aprovecha la falta de regulación para instaurarse, pero nunca con el objetivo principal de empoderar a los ciudadanos, de que las diferencias entre los que menos tienen y los que más tienen se achiquen, sino de acumular beneficio. Que no es malo, si no fuera porque esa acumulación normalmente no revierte en un mayor progreso, en una mejor y mayor lucha contra la pobreza, etcétera, sino en una acumulación de riquezas en la que, como decía antes, el papel de los paraísos fiscales y de los territorios offshore juega un rol fundamental. Y en ese contexto de las corporaciones, en un mundo globalizado, principalmente, y no solo a través de la economía, sino también de la comunicación, que favorece la universalización del primero, el poder de las grandes corporaciones mediáticas es fundamental. Lo de menos ya es los derechos de información, de libertad de expresión y de recibir información veraz. Lo importante es el control financiero, es un instrumento de poder. Y quien pertenece a esas corporaciones está sometido por ese poder, donde normalmente no se mira el bien público de una sociedad formada, informada, militante, exigente en derechos ciudadanos, en todos aquellos valores que conforman esa sociedad, porque están normalmente contaminados por ese interés corporativo del beneficio y del control. En ese contexto, que es casi universal, bueno, hay algunos países que se están rebelando. Y Latinoamérica es un ejemplo de ello. Y yo no sé cuál es la mejor fórmula, pero desde luego la del control corporativo de estas organizaciones a mí no me vale, porque nadie me dice que ese sea el mejor. Yo soy de los que todavía creen en el servicio público, en la causa y la cosa pública, en la entrega a favor de los ciudadanos, en que hay personas y sistemas que luchan contra la desigualdad y que anteponen el interés general al interés particular. Y eso es lo que está ocurriendo en Argentina. Hay una gran corporación, o algunas corporaciones, pero principalmente una que tiene acumulado un poder de concentración inmenso a través de distintos y diferentes medios de comunicación como fenómeno de inversión. Y no quiere perder ese control corporativo. Nadie lo querría perder, pero es que ni siquiera lo quiere compartir. Porque se puede encontrar un punto medio. Y ahí es donde se está dilucidando la confrontación. Por tanto, yo, desde mi punto de vista, lo tengo muy claro. La confrontación no es a favor o en contra de la libertad de expresión o la libertad de información, no. Es a favor o en contra de la concentración financiera, que en este caso, además, es mediática. Pero no es elemento principal de confrontación. Sin embargo, han sabido poner la cuestión de la información y de la libertad de expresión como elemento decisor. Pero quien viera la audiencia en la Corte Suprema hace unas semanas, cuando creo que fue el presidente Lorenzetti, le preguntó a uno de los abogados del grupo Clarín, dígame, ¿en qué afecta esto a la libertad de expresión?
Y bueno, ahí están las imágenes. Yo creo que deberían de repetirse sistemáticamente esas imágenes. Es decir, bien, va a contestar, que conteste otro. ¿No? Pues esa es la pregunta clave, ¿no? La imagen que uno recibió de esa audiencia es que hay abogados muy cotizados y prestigiosos en el mundo de las corporaciones que no saben exponer. Pareciera ser que están acostumbrados a otro tipo de juego en torno a la justicia, que es el juego del poder, del lobby, de la relación con las estructuras mismas de la justicia, más que la argumentación que sería en todo caso la esencia del derecho. Pero ya no... hay una ley de hierro en la televisión que es el corte, así que seguimos hablándolo en el próximo bloque. Hay una idea que se repite todo el tiempo, que es esta idea de la libertad de expresión defendida por quienes cuestionan la ley de medios en la Argentina, ¿no? Pero también hay una experiencia en torno a la libertad de expresión que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la web. Y a ti te ha tocado defender a uno de los casos más paradigmáticos en torno al tema, que es a Julian Assange y la investigación de los Wikileaks. ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, es la explosión de la comunicación y además el mejor antídoto contra los monopolios y contra las corporaciones, entre otros mecanismos. En el caso de Wikileaks y Julian Assange, fue un fenómeno impactante en el mundo entero. Después ha habido otros, pero ese fue tremendo, conocer casi de golpe cómo se hace la gestión diplomática, cómo se medra entre bambalinas, por detrás del escenario, cómo se invade competencias de otros países, a qué dedican, como dice la canción, a qué dedica el tiempo libre la clase diplomática, a criticar cómo hacen o dejan de hacer en un país amigo, democrático, o interferir en la justicia, o descubrir hechos clamorosos de corrupción, o asesinatos selectivos o indiscriminados en zonas de conflicto, como Irak, como Afganistán, fue totalmente impactante, ¿no? Después la persecución que se ha hecho a Julian Assange con la excusa de una acción en Suecia que para nada estamos rehuyendo, todo lo contrario, estamos diciendo que queremos aclarar el tema sueco, las denuncias que hubo contra Julian Assange, y lo único que estamos planteando y que por eso concedió Ecuador el asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres es que se den las garantías absolutas de que no es una trampa, de que lo que está detrás no es la reclamación de Estados Unidos por motivos claramente políticos, contra alguien que ha descubierto un gran escenario de hechos, unas veces ilícitos, otras veces sucios y en todo caso faltos de ética, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos hay un gran jurado secreto que está acumulando pruebas contra Julian Assange y contra Wikileaks y los website bloggers. Y sabemos también, porque ya vamos acumulando información, cuál es la intención. Y eso para mí es un ataque frontal a la libertad de expresión. Eso sí que es, y a la libertad de información. Por eso cuando a mí me pidió Julian Assange que encabezara la coordinación de su defensa,
Lo hice y lo hice en forma altruista, como hasta el día de hoy. Esa es una de las condiciones que le puse, porque creo que afecta realmente a lo que es el contenido de la libertad de prensa y de la libertad de información, con un ataque masivo por parte de estructuras políticas muy peligroso. Realmente este hombre es un hombre que tiene una potencia mental impresionante, una fortaleza de las pocas que yo he visto, porque la presión que está aguantando y la situación en la que está, y que además tiene decidido continuar, es memorable, ¿no? En defensa de esos derechos. ¿Pensás que hay una doble vara para medir la libertad de expresión cuando es la libertad de expresión transversal y democrática de Internet y cuando es la libertad de expresión de las corporaciones? Pero hasta el punto de que muchos le quitan la calificación de medio de comunicación o de comunicación, incluso hasta para perseguirlos, ¿no? Normativa estadounidense que está en esa línea y en otros países, ¿no? Es decir, cuando no hay control sobre algo, ese algo molesta, perturba. Todo lo que no se controla perturba al poder, porque en un momento determinado no se puede manipular. Las vías de la comunicación a través de la red son insondables, y la obsesión de la mayoría de los gobiernos es cómo controlarlos. Ya es cómo se interviene. Primero era un correo, después los Skype, después los chats, el WhatsApp. Es decir, todo tiene que quedar controlado con el ojo del gran hermano. Y lo hemos visto en otro caso, como es el de Snowden, ¿no? Donde millones de personas han sido sometidas a vigilancia electrónica y demás. Eso es tremendo. Y sin embargo, como que no pasa nada, ¿no? Ahí volvemos otra vez a la banalización del mal. Dice, bueno, esto... Es decir, yo aconsejaría a todos nuestros amigos y amigas que nos oyen y nos ven y están aquí, que recuperen el libro de George Orwell, 1984. Claro. Que es muy interesante lo que allí se escribía y lo que está sucediendo. Léanlo trayéndolo a colación o trayéndolo a esta época, porque George Orwell, inglés, militante del POUM, de Andreu Nin, partido de matriz trotskista, disidente del comunismo español, mientras Franco reprimía a la República, dentro de la República había una pequeña guerra civil también. Se va Orwell muy desilusionado y escribe 2 grandes libros, Granja de Animales o Animal Farm. Ahora, Orwell pensaba que el hermano mayor, este gran hermano, iba a ser el estalinismo. Claro, se equivocó en ese sentido. ¿No? Es decir, claro, porque el hermano mayor falleció para los y tiempos, el estalinismo duró lo que una vida normal de 73, 74 años, y luego fue superado por un hermano mayor que es este el problema, al margen del control ideológico de masas, el ansia de control sobre los medios de comunicación y la comunicación a veces es impactante, y tiene 2 vertientes. Una, el Estado cuando equivoca su planteamiento, cuál es el caso del que estamos hablando ahora, y 2, las corporaciones cuando asumen su propio poder y quieren desarrollarlo. A mí no se me olvida nunca una conversación con quien prologa El alma de los verdugos, que es el Premio Nobel de Literatura, Saramago, ¿no? José Saramago, querido amigo ya desaparecido, que me decía, Baltasar, no te olvides que el último presidente de los Estados Unidos fue Bill Clinton. A partir de ahí, quien domina son las corporaciones. Dice, ya no hay presidentes en Estados Unidos, son las corporaciones las que lo gobiernan todo, y los presidentes se someten a las mismas. De modo que cuando hay algún presidente que planta cara a una corporación, ese hecho en sí mismo es memorable. O sea, que aquello de achicar el Estado, desagrandar la nación, es mentira. Achicar el Estado, sobre todo en los países llamados periféricos, es agrandar el poder de las corporaciones. Claro. No, yo lo tengo muy claro. Para mí el sector público y el servicio público y la causa pública está por encima de otros intereses
que además no excluye. No soy partidario de la nacionalización absoluta, pero soy partidario de que hay determinados sectores sensibles en los que el Estado tiene que estar necesariamente presente, con los controles también al propio Estado. Es decir, todo es un juego de equilibrio. No se trata de darle el poder que denunciamos en estos textos, sino todo lo contrario. ¿Cuál de los tres poderes es más vulnerable al peso de las corporaciones? ¿Se podría establecer una reflexión? ¿El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial? Yo creo que por igual. Yo creo que por igual. Las corporaciones no distinguen, seleccionan. Es decir, buscan el objetivo. Esto es lo mismo. No quiero que después no vengan contra mí algunos porque digan Garzón equiparó crimen organizado a las corporaciones. No. Corporaciones y digo, es muy parecido a lo que acontece en el crimen organizado. El crimen organizado, la diferencia es que está en la ilegalidad. Las grandes corporaciones están en la legalidad, o al menos con apariencia de legalidad, pero cada uno busca su espacio, el espacio de influencia. Es impresionante. Hay un libro de Michael J. Sandel, es un filósofo norteamericano, profesor de Harvard y natural de Indianápolis, de Minnesota, en que se dicen lo que el dinero no puede comprar. Es el último libro que... Y es impresionante porque uno sabía, ¿no? Se compra las posiciones en las colas de los cines, de los conciertos. Hay personas ya de empresas que se dedican a esto, a guardar altar, y menciona cómo hay un sistema en que los lobistas norteamericanos, a la hora de la discusión de las leyes en el Congreso de los Estados Unidos o del Senado, ocupan espacios por horas, incluso por días, para entrar a una sesión. ¿Qué ocurre? Que mandan masivamente a la gente y le pagan 200, 300, 400 dólares. Cuando llegan, entran los lobistas, pero en cambio cuando llegan los ecologistas, las organizaciones de derechos humanos, ya no tienen sitio físico. Con lo cual, los únicos que están dentro y que pueden preguntar y contradecir o apoyar a los congresistas son los lobistas. Con lo cual, ocupan, es decir, es una influencia directa frente al legislativo de control que no se procede. En el Poder Judicial, lo mismo. En el momento que pueden, es distinta la fórmula, pero llegan en forma, no sé, de premios, de adulaciones, de representación pública, de muchos sectores, y en el Ejecutivo, pues directamente con acuerdos, y pueden y se dejan, claro. Bueno, yo he hecho de lobista hoy y he ocupado casi todo el espacio robándoselo a nuestros invitados. Nos acompañan distintas organizaciones, estudiantes de Derecho de la UBA, de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, y también grupos con compromiso militante y político, Peronismo Militante, Movimiento Evita y Militantes de Nuevo Encuentro. Primera pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Quería saber si usted consideraba si hay algún modelo de Estado en particular donde sea más sencillo, más fácil el funcionamiento de distintas organizaciones delictivas. Bueno, sin lugar a dudas, la falta de transparencia o sistemas en los que hay un poder mucho más concentrado, casi autoritario, puede facilitar la expansión del crimen organizado. De hecho, pues el ejemplo que siempre se pone es doble. Uno en Italia, cuando el poder prácticamente institucional no existía, y la mafia Cosa Nostra comenzó a ocupar los espacios en los que el Estado no estaba. Y de esa manera tejer unas relaciones que al final movían los hilos del Estado, ¿no? Esa es la imagen del Padrino que se ve como moviendo los hilos, ¿no? Es la característica para poner y quitar gobernantes. Y Italia es un país democrático, pero
en el que la polarización del poder llegó un momento por la corrupción y por la cooptación a prácticamente desaparecer. Y otro es cuando la Unión Soviética desaparece, se desmembra, esa ausencia de poder, y mientras que hay repúblicas que se van constituyendo, hay una explosión del crimen organizado de que llegó a catalogar como de 11.000 organizaciones en Moscú. También China, por ejemplo, que es un país centralista, de control absoluto, tienes las tríadas chinas, que son organizaciones ancestrales. Pero te vas a Japón y hay la corrupción consentida con los yakuzas japoneses, que ya están y forman parte del staff oficial a determinados niveles. Es decir, realmente no es que haya uno más fácil que otro, sino que el crimen organizado sepa penetrar mejor. Y sobre todo lo que combate al crimen organizado es la transparencia. Es decir, establecer controles dentro y fuera de la administración y de cualesquiera de los poderes. Un control de la gestión, por ejemplo, externa del Poder Judicial y de los temas económicos del Poder Judicial es fundamental. Una agencia de investigación dentro de la propia estructura de la administración sobre temas de corrupción con participación ciudadana es fundamental. Bueno, con la sensación de que quedan muchas preguntas por hacer y con la satisfacción de las respondidas, te agradecemos mucho la presencia esta noche en Puerto Cultura. Gracias. Muchísimas gracias.